de crear belleza se antepone a los principios religiosos sin negarlos, porque estos especialistas cristianos venidos de afuera no van a meter en la mezquita ni pajaritos, ni cuadrúpedos, ni ángeles, ni personas. Se van a tener al programa decorativo que le está marcando el arquitecto o el artífice en jefe que decora en ese momento la mezquita. ¿Os dais cuenta? Una cosa no está reñida con la otra. ¿Entendéis eso? ¿Sí? Doctora, disculpe, ¿está mostrando diapositivas? No mostraba nada. Perdón, Por eso confundí. os quería hacer reflexionar y por eso solo estaba hablando con vosotros. Y el otro asunto que tenéis que sacar como conclusión de hoy es que en el caso de los artífices más notables, igual que sucedió en el mundo cristiano medieval, sus nombres son recordados. Son recordados particularmente los grandes maestros de miniatura de las escuelas de Herat y de Tabriz en territorio persa en torno al 1500, primero bajo el gobierno de los monarcas de la dinastía timúrida y luego de la dinastía safávida, y van a ser recordados también los nombres de los grandes arquitectos en Turquía y en la India. Y también, acordaros, hasta artesanos, en principio socialmente más modestos, como los que hacen trabajos de orfebrería o de metalistería, preciosas cajitas, estuches para guardar joyas o para guardar las plumas de la escritura, elaborados en marfil o elaborados en plata con incrustaciones de oro o trabajo de nielado, si saben escribir junto con el texto encomiástico del noble que ha encargado el trabajo, junto con deseos de larga vida y de bienaventuranza para el poseedor de ese objeto, son fórmulas que se suelen repetir, aparece marcado el año en que se hizo ese objeto y también el nombre del artesano que lo hizo. Esa es la otra cosa que quería que os quedara clara en relación a los aspectos sociológicos del mundo musulmán por ahora. ¿Entendido hasta aquí, por favor? ¿Sí? Porque entonces ahora ya vuelvo a compartir pantalla. Entendidas esas ideas básicas, ¿verdad? No tiene mayor problema, espero. Bueno, entonces Sí, doctora. pongo la imagen una vez más. Ahora sí ya tenéis la imagen. Sí, Sí, perfectamente. Volvemos entonces a la pared del mihrab de la mezquita de Córdoba. Mirad cómo, a pesar de ser hecho esto por mosaístas bizantinos, el diseño musulmán es evidente. A ver, ¿alguien me recuerda en qué se nota? En base, sé que todavía no os he explicado arte musulmán, esa es materia de historia del arte del año que viene, pero por lo que os he ido diciendo hoy, ¿en qué se nota que lo que estamos viendo aquí es musulmán y no cristiano, ni chino, ni japonés, ni de otro pueblo? el uso de la caligrafía y los motivos florales, Y Muy bien, geométrico. los motivos geométricos. la combinación de esos tres elementos. Os decía, los musulmanes en el periodo medieval no solo fueron los mejores matemáticos, y de hecho acordaros, del árabe viene nuestra palabra para álgebra, es una palabra de origen árabe, igual que aritmética, no solo fueron los mejores matemáticos, sino también los mejores geómetras de su tiempo. Les fascinaba trazar rectas y curvas en el espacio. Y toda la arquitectura y toda la decoración musulmana está fundamentada en la belleza de la geometría y en las proporciones
de las distintas líneas y formas para crear armonía. Aquí lo veis perfectamente, arco de herradura que ellos heredaron de los visigodos y de diseños cristianos sirios anteriores, pero que van a regularizar en una forma mucho más vistosa y cerrada. Enmarcamiento con alfiez, que es esa moldura rectangular que enmarca el arco y que vais a ver en todas las puertas del mundo musulmán, y junto con ese juego geométrico de líneas que tenéis aquí, mirad los arcos, por ejemplo, trilobulados del interior del nicho del mihrab. Todo tipo de arcos fabulosos, no solo los arcos de medio punto propios de los romanos y de los cristianos, sino también arcos apuntados, arcos de herradura apuntadas, arcos entrelazados, arcos lobulados, arcos polilobulados, arcos con forma de barca invertida, en fin, toda la fantasía geométrica imaginable la desarrollaron estos geómetras y los arquitectos que se sirven de la geometría y los decoradores de superficies murales para crear belleza. Pero junto con la geometría siempre está la escritura, que aquí veis en su variante más angulosa, más geométrica, cúfica, en torno, fijaros, al arco, en la zona del alfiz, con alabanzas a Dios. Solo los que saben árabe obviamente pueden leerlo debidamente, y aún así es una escritura tan ornamental que supongo que ni siquiera un árabe de hoy tendría facilidad para hacerlo, pero los calígrafos expertos sí que pueden desarrollarla perfectamente. Así que geometría, caligrafía y decoración vegetal. Y es en esa decoración vegetal en donde se ve el doble influjo persa por un lado. Fijaros, por ejemplo, en la decoración de estos triángulos que quedan en torno al arco de herradura en la parte de arriba y que en arquitectura llamamos enjutas, en el espacio que queda libre entre el enmarcamiento rectangular del alfiez y el propio arco. Mirad esas formas de palmeras con sus hojas estilizadas, eso es de raíz persa sasánida. ¿De acuerdo? Y mirad ahora las dovelas del arco, todas ellas trabajadas con mosaicos dorados. Lo otro está hecho con relieve, tallado en piedra, tan fino como si estuvieran trabajando el marfil, y con pan de oro por encima. Y por eso ese aspecto dorado, resplandeciente, imponente. Pero el arco propiamente, en cada una de las dovelas, que son esas cuñas que lo integran, está decorado con mosaicos dorados y vidriados, igual que toda la caligrafía. Esto fue lo hecho por los especialistas bizantinos, pero conforme al texto caligráfico que le dieron de modelo y conforme también a los modelos vegetales que tenían ahí. Y en la decoración de cada una de esas dovelas se advierte, no tengo tiempo para explicároslo, por un lado influjos persas y por el otro lado influjos bizantinos venidos del antiguo arte griego y romano. ¿De acuerdo? De la combinación de todo eso sale algo característicamente islámico. Pasemos entonces a otro ejemplo más que nos habla de esa colaboración con personas de otra cultura religiosa y artística. Lo que estáis viendo aquí es pintura sobre pergamino, pero pintura mural y a una enorme escala, ya que esto es parte de la decoración del techo, de la bóveda en forma como de barca tumbada, de la llamada sala de los embajadores en el Palacio de los Leones de la Alhambra de Granada, la construcción palaciega más
hermosa, y no estoy exagerando nada, de toda la arquitectura civil musulmana en el mundo entero, solo que está en las tierras de Andalucía, también al sur de España. Ese palacio de la Alhambra fue construido por órdenes de reyes de la dinastía local nazarí a lo largo del siglo XIV. Y en él, solo os lo digo resumidamente, queda evidenciado cómo los materiales más humildes, el yeso y la madera, trabajados artísticamente y conforme a esos patrones geométricos o florales que tanto fascinaban a los musulmanes, logran una extraordinaria belleza. Pero para la sala que estáis viendo aquí, para el techo de esta sala, el entonces rey de Granada, Yusuf I, no tuvo problema en contratar a pintores cristianos. Y os lo digo porque, aunque los representados son nobles árabes de la dinastía nazarí y de otras familias aristocráticas musulmanas, fijaros en los turbantes y en cómo se sientan con las piernas cruzadas, y fijaros en el diseño de sus propias armas. Por el análisis estilístico se sabe que el tratamiento de los rostros y del drapeado en las telas, esto solo lo pudo hacer algún miniaturista o pintor cristiano del reino de Castilla, del que era en parte medio súbdito el reino nazarí de Granada en aquellos tiempos. Así que se contrató a un equipo, o por lo menos a un maestro pintor castellano que sabía de miniatura. La técnica es una especie de pintura al témpera sobre pergamino con fondo de pan de oro, y por eso es resplandeciente en este techo de esta sala. Pero, como os digo, la técnica es una técnica cristiana y el estilo artístico es cristiano también, pero la temática es musulmana, y todo esto se hace al servicio de un rey musulmán, el rey nazarí de Granada. ¿Queda entendido? Así que a veces contratan a artistas venidos de otros lugares solo por el efecto de hermosura, de distinción, de lujo y de decoración que esto tiene. Y aquí tenéis la prueba de cómo, si bien en los espacios religiosos está completamente prohibida la presencia de cualquier figura, no pasa lo mismo en la decoración de los palacios. En el de Mashhata, que queda en Jordania y que se construyó en la primera mitad del siglo VIII, toda la fachada está decorada con un hermoso friso tallado en piedra, en relieve, en donde se combina lo geométrico con lo vegetal, y hay figuras de animales reales y fantásticos, e incluso en algunas partes del muro sirenas y centauros de la tradición oriental y de la tradición griega. Y eso está ahí porque no es una mezquita, no es un espacio religioso, y porque además, al estar trabajadas las figuras en relieve, no se consideran que puedan tener ningún efecto de adoración idolátrico, y al estar tratados los animales en una forma aplanada y poco naturalista, tampoco hay problema de que se confundan con criaturas reales creadas por Dios. En el Palacio de la Alhambra de Granada, en la llamada el Salón de las Damas, en una de las torres, hay representación mural de unos jinetes mal conservados, de mucha menor calidad que lo que estáis viendo aquí. Aprovecho entonces para recordaros también que la pintura mural tiene menos importancia en el mundo musulmán porque se asocia al trabajo de los albañiles, que son artesanos de bajo rango, en comparación con las ilustraciones de la miniatura, que se asocian al arte de la caligrafía, de la escritura hermosa, que para ellos es el más importante. Esto decora
un techo de una sala, pero el tratamiento de la imagen ampliado deriva del mundo de la miniatura. Y por eso se le encarga a especialistas y el resultado es verdaderamente brillante y fascinante. Cada una de estas figuras es cercana al tamaño natural y verlos allá en el techo combado es bastante impresionante, sobre todo porque, como os digo, lo normal es que en el mundo musulmán se hagan pocas representaciones de personas, pero en España, primero con los califas omeyas y luego con el reino nazarí de Granada, igual que pasaba en Persia, esas reglas tan estrictas del mundo islámico se tomaron de una forma más relajada. Y por eso podemos ver todavía hoy esto que os estoy enseñando. Si del sur de España nos trasladamos a Turquía, vemos como en el siglo XVI, un siglo después de que los turcos de la dinastía otomana hubieran conquistado el imperio bizantino, deponiendo al último emperador y convirtiendo al Islam a todo ese territorio, y los turcos no son gente árabe, no confundáis, por favor, el aspecto religioso con el aspecto étnico. Los árabes se convirtieron al Islam por la predicación de Mahoma. Toda Arabia se volvió territorio musulmán. Los árabes en su conquista militar, que fue fulgurante desde mediados del siglo VII, llevaron con ellos su propia religión y trataron de imponerla a los pueblos conquistados, pero respetando en algunos casos a la población cristiana que no se quisiera convertir, pero eso sí, matando o forzando a la conversión a los pueblos que practicaban el politeísmo en el centro de Asia. Con ellos, con los politeístas, fueron mucho más extremos, pero, como os digo, no solo los árabes fueron musulmanes. Con el tiempo y desde la llegada al Próximo Oriente de los turcos, eran un pueblo originalmente procedente del centro de Asia, acordaros del Turquestán o el Turkmenistán, toman su nombre de esta etnia. Con la expansión de los turcos al Próximo Oriente y el contacto con los musulmanes, los turcos también se convirtieron a la religión islámica, y primero un grupo de turcos, una facción turcos, la de los selyúcidas, se quedó en las tierras de Anatolia, arrebatándoselas al imperio bizantino, y luego otro grupo de turcos, los llamados otomanos, dieron el golpe de gracia a los bizantinos, conquistando su capital en el 1453 y haciendo suyas todas las tierras previamente parte de ese imperio cristiano. Espero que eso os quede claro. Pues bien, los turcos conquistaron Constantinopla en el 1453, y cuando llegaron allá quedaron asombrados por el carácter imponente y la belleza de la iglesia de Santa Sofía, que ya os mostré en la clase previa. Como ellos ya en el territorio de Anatolia estaban acostumbrados a construir mezquitas cubiertas con grandes cúpulas, la solución bizantina les pareció ideal para sus propias construcciones religiosas. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, que lo vigile y lo apague, porque está haciendo ruidos desagradables. Así que a un siglo de la conquista, y habiendo convertido, como os dije en la otra clase, a Santa Sofía en mezquita musulmana, el gran arquitecto Sinan es el arquitecto más prestigioso de toda la historia del imperio turco-otomano. Levantó la gran mezquita que estáis viendo aquí por encargo de su sultán, de su señor Suleimán, apodado el Magnífico, aquel que asedió la ciudad imperial de Viena
que acordaros es la capital de Austria en Centro Europa en el 1529, buscando la expansión del Imperio turco a las tierras cristianas, insisto, del centro de Europa. Ese asalto a Viena fue infructuoso. Todavía a finales del siglo XVI los turcos intentaron la conquista de Viena, no lo lograron y para entonces fueron derrotados, acordaros, en la batalla de Lepanto, una batalla naval en el Mediterráneo, en donde toda una coalición de ejércitos cristianos y del ejército papal también se enfrentaron a ellos, poniendo para siempre los límites de su expansión en el territorio del Mediterráneo oriental. Pero os digo todo esto para que entendáis que en el siglo XVI el Imperio turco fue el más poderoso de la tierra. De hecho, se conserva el texto de un historiador turco que, habiendo conocido del descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de los españoles y portugueses y de la fundación de los distintos virreinatos españoles y también de Portugal en todo este territorio americano, le escribió a su sultán diciendo que qué gran causa sería para el Islam conquistar todas esas nuevas tierras. Como perdieron el Lepanto, no lo pudieron hacer, pero su idea era expandirse por todo el territorio posible. Bueno, pues en el apogeo del Imperio Turco Otomano, que por cierto duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial en el 1918, vivió un arquitecto e ingeniero llamado Sinan, y al que la historia apoda el Grande por sus muchos logros arquitectónicos. Empezó su carrera como ingeniero militar, participó del asedio de Viena. Por su inteligencia se logró la confianza del sultán Suleimán y se volvió su arquitecto en jefe. Fijaros, la historia atribuye a Sinan más de 300 encargos imperiales, más de 300 proyectos de promoción real, entre los que se cuentan unas 125 mezquitas. Esta solo es la más grandiosa de ellas, pero diseñó mezquitas grandes y mezquitas pequeñas para Constantinopla y para otras ciudades del Imperio Turco, que por entonces, acordaros, se extendía por las tierras del este de Europa, del oeste de Asia y del norte de África. Egipto fue parte también del Imperio Turco Otomano. Os enseñaba la cúpula de la Roca de Jerusalén y os recuerdo que fue restaurada por el mismo tiempo, mediados del siglo XVI, que Sinan construyó la gran mezquita de Suleimán el Magnífico en Constantinopla, a la que estáis viendo en una foto aérea. Así que, insisto, para distintos sitios del Imperio Turco Otomano, Sinan diseñó más de 120 mezquitas, pero aparte de mezquitas, diseñó mausoleos, madrasas. Las madrasas son escuelas de jurisprudencia islámica, son como el equivalente a las universidades cristianas, pero se especializan en el estudio de la ley conforme a 4 escuelas de jurisprudencia que se desarrollaron a lo largo de la Edad Media, insisto, entre los musulmanes. También construyó caravanserrallos, que son el equivalente a hospederías o a hoteles para que descansen los viajeros y los mercaderes en el mundo musulmán. Desarrolló baños públicos. Acordaros, todavía hoy hablamos de los baños turcos que tienen sauna, que tienen agua fría y agua caliente en donde relajarse. Esa costumbre en realidad viene del Imperio Romano, pero es muy importante en el mundo musulmán. Pues él también diseñó baños, diseñó mercados, diseñó y
supervisó la construcción de cocinas y de comedores para pobres. Acordaros que la práctica de la caridad con los más necesitados es otro pilar fundamental de la fe musulmana, etc. Así que más de 300 construcciones, incluidos puentes e incluidos viaductos, se le atribuyen a Sinan, que con razón es apodado el Grande. Una de sus construcciones es esta, la levantó a mediados del siglo XVI en Constantinopla, mirando al estrecho del Bósforo, como veis, y testimonia esta obra su gusto por la geometría simple. Formas rectangulares subdivididas en cuadrados para la sala de oración y para el patio, que en turco se llama avlu, con cubiertas a base de cúpulas y semicúpulas y esos esbeltos minaretes distintos a los persas, distintos a los de la India, distintos a los del norte de África y que le dan una personalidad estilística muy destacada. Así que, como veis, en el caso de los arquitectos más notables, justamente por la calidad de sus logros y porque sus diseños fueron modelo para las construcciones que se hicieron luego. De hecho, yo solo una vez en mi vida estuve en Estambul, estaba preparada para distinguir el perfil de Santa Sofía, de la Mezquita Azul o de la Suleimaniyé, la mezquita de Suleimán que estáis yendo aquí, pero quedé pasmada cuando en el camino del aeropuerto a la ciudad vi decenas de edificios con cúpulas parecidos a este. Y es que la geometría y la volumetría clara, nítida, simple, de proporciones muy evidentes de Sinan hizo escuela, y todos los arquitectos turcos que vinieron después de él y que construyeron mezquitas en el siglo XVII o XVIII siguieron exactamente el mismo modelo. ¿Entendido? Así que merece obviamente este arquitecto ser recordado. Igual que merece ser recordado el nombre del diseñador de esta construcción que veis ahora mismo y que seguramente conocéis de sobra. ¿Qué estáis viendo aquí? Taj El Taj Mahal. Mahal. ¿Y dónde está el Taj Mahal? ¿En qué país? ¿En qué país? India, ¿no? India. India, ¿no? En la India, Sí. efectivamente, en la ciudad de Agra. Bueno, No sé si pues, se pronuncia así Taj Mahal. Eso sí, no sé si me equivoco. bueno, yo tampoco sé cómo se pronuncia, porque yo no hablo indio, ¿de acuerdo? Pero Vale, vale. en la transcripción al español le decimos así, el Taj Mahal. Bueno, pues el Taj Mahal, no sé si sabéis, es una construcción también musulmana. Compartir la imagen, por favor, y centrando todos. Es una construcción musulmana porque en la India, igual que el territorio actual del Pakistán, recordaros que el Pakistán es una creación moderna, nacida de la separación entre musulmanes e indios, en el 1948, cuando la India se independizó del gobierno británico que había tenido soberanía en ese lugar desde el siglo XIX, pues bien, la India fue conquistada en la parte norte, igual que el territorio pakistaní, por los ejércitos musulmanes,
ya en el siglo X. ¿De acuerdo? Entre el noveno y el 10 llegaron allá y llevaron con ellos su propia religión. Para el siglo XVII, cuando se levantó el Taj Mahal en la ciudad de Agra, esa parte norte de la India estaba gobernada por el Shah Jahan, un hombre de la dinastía mogol. En inglés y en indio se transcribe como Mughal, con GH, en español le decimos mogol, y el nombre de la dinastía hace referencia al origen mongol, precisamente de los antepasados de esa familia regia, que llegaron con los mongoles, se establecieron primero en Persia y de ahí, en el siglo XVI, gobernaron en el territorio indio. No es de extrañar, por tanto, que sus diseños arquitectónicos, especialmente en lo religioso y en lo funerario, deriven de modelos persas vinculados a la cultura timúrida y también a la cultura safávida, que os he evocado a través de la miniatura, pero de la que no os he enseñado ningún ejemplo arquitectónico específico. El caso es que para la construcción del Taj Mahal, que es un mausoleo, es una obra de carácter funerario, pero en la cual también se reza y por lo tanto también tiene funciones religiosas. No solo hay los minaretes distintivos, y un minarete en el mundo musulmán es una torre que sirve para la llamada a la oración con la voz humana. Los musulmanes no usan campanas, a diferencia de los cristianos, aunque sus minaretes derivan obviamente de los campanarios cristianos, y solo en las construcciones promovidas por reyes, tanto en el mundo persa como en el mundo de la India, como en el mundo de Turquía, puede haber más de un minarete, 2, 4 o a veces 6, como acabáis de notar en la mezquita de Suleimán el Magnífico que previamente os enseñaba. El caso es que en esta obra, aparte de los 4 minaretes, lo que nos importa es advertir de nuevo el diseño musulmán en la combinación de lo geométrico, de lo vegetal y de lo caligráfico, y desde el punto de vista sociológico saber que todo esto se hizo por órdenes del Shah Jahan, a un arquitecto llamado Ustad. Ustad quiere decir maestro, Ahmed Lahori, es decir, el maestro Ahmed de la ciudad india de Lahore. Es el nombre del arquitecto indo-mogol más famoso, porque a él se debe esta obra de extraordinaria belleza. Hace unos años, en una lista de estas de récord turístico, salía como el edificio más visitado y admirado del mundo, y como la gran maravilla de la arquitectura de los tiempos modernos, en contraposición a los monumentos del mundo antiguo, encabezados por las pirámides de Egipto, como ya sabéis. Así que también aquí tenemos el nombre del arquitecto. Sabemos que para la construcción del Taj Mahal, que es el mausoleo dedicado a Mumtaz Mahal, la esposa favorita del Shah Jahan, que murió cuando tenía poco más de 40 años de edad, dando a luz a su hijo número 14. La pobre mujer se dedicó a parir durante toda su vida de casada, y no me extraña que su marido la quisiera muchísimo. Pues bien, en homenaje a Mumtaz Mahal, al edificio lo llamamos el Taj Mahal. Como os digo, es una tumba, es un mausoleo, pero
para que fuera la obra más hermosa del mundo creada hasta entonces, el Shah Jahan no reparó en gastos. Parece que puso a disposición del arquitecto cerca de 20.000 obreros que estuvieron trabajando sin descanso en distintas especialidades artísticas, la talla de la piedra, en la albañilería, en el trabajo de mármol que reviste toda la superficie, como veis, en las obras de incrustaciones durante cerca de 20 años, entre el 1632 y el 1654. Y no contento con la colaboración de esos especialistas indios que hacen que llamemos a este estilo indo-mogol, indo porque se desarrolla en la India, mogol porque es promovido por reyes de esa dinastía de religión musulmana. En ese estilo indo-mogol se combinan tradiciones de la arquitectura hindú, y acordaros, hablamos de hindú con H cuando nos referimos a la religión de ese nombre, nacida en el subcontinente indio. Acordaros, ya en tiempos previos a la era cristiana, pero hablamos de una arquitectura que con esas raíces hindúes tiene también claros elementos musulmanes de ascendencia fundamentalmente persa. Como os decía antes, se ve en el diseño del arco, en ese pórtico a manera de salón amplio y abovedado. En el mundo persa eso se le llama iwan, en el gusto por la geometría, aplicando esos balcones con nichos que tienen exactamente las mismas proporciones que el gran arco de ingreso, pero a una escala más pequeña, y todo el tratamiento de la cúpula también en forma bulbosa. Todo eso viene de Persia, como os decía, y lo aplican los artesanos que trabajaron a las órdenes de Ustad Ahmed Lahori en este proyecto. Pero os decía, no contento con recurrir a todos los artesanos especialistas indios y musulmanes que tenía en su territorio, el Shah Jahan contrató a artesanos italianos especializados en el trabajo de la piedra dura, un trabajo de incrustación de piedras preciosas y semipreciosas que se aplicó al alfiez, al enmarcamiento del gran arco de entrada del Taj Mahal. Sé que en esta foto general no podéis ver nada de eso. Os animo, si tenéis curiosidad, a que lo busquéis por internet y veáis la belleza de esa decoración floral, en donde los pétalos y los botones de las flores en algunos casos están hechos con auténticas piedras preciosas, con rubíes, con granates, además de mármoles y jaspes de los más diversos colores. Con tal recurso a técnicas diversas, con contratación de extranjeros y con tal lujo de materiales, el Taj Mahal supuso la ruina del imperio mogol ahí en la India. Por eso no es de extrañar que cuando al Shah Jahan se le ocurrió que quería complementar este proyecto funerario con un mausoleo de idénticas proporciones a este, al otro lado del jardín, al otro lado del gran estanque que aquí veis, pero revestido íntegramente de mármol negro, su hijo pensara que el padre, el hijo que le iba a heredar, pensara que el padre había perdido la cabeza, que no se podía seguir gastando tanto, que estaba arruinando al reino, así que dio un golpe de estado con la ayuda de algunos nobles y ministros, depuso a su padre, lo encerró en el fuerte de Agra, gobernó a partir de entonces él, no le construyó el mausoleo en mármol negro que él quería, pero por lo menos al final de la vida del padre tuvo la atención, tuvo el detalle de enterrarlo
bajo la cúpula del Taj Mahal, en un precioso sarcófago de mármol, al lado de la esposa preferida del padre, Mumtaz Mahal, como os vengo diciendo. Así que aquí tenéis otro testimonio de dispendio artístico dedicado a la memoria de una persona particular y de colaboración de artesanos muy diversos, pero incluyendo también los extranjeros. Ese intercambio de ideas entre cristianos y musulmanes a lo largo de la historia también se ve reflejado en productos exquisitos en distintas técnicas, en este caso en marfil, que llegaron a manos de cristianos siendo regalados por ellos a catedrales, obviamente también cristianas. Es el caso de este precioso bote tallado en marfil, conservado en principio en la Catedral Leonesa de Zamora, en las tierras del norte de España, y ahora joya del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pero resulta que lo que estáis viendo aquí ni se hizo en Madrid, ni se hizo en Zamora, sino que se hizo en Córdoba, en época del califato, bajo el gobierno de Abderramán III, que fue el primero en proclamarse califa en las tierras de la Andalucía española. Todo esto se talló hacia el 930, 960 más o menos, y en la pieza, otra vez, la caligrafía cúfica que veis en la parte de arriba, en la base de la tapa, testimonia a las claras el origen árabe, el origen musulmán de este producto, pero también aquí tenéis la presencia de lo vegetal y de lo geométrico con la integración de formas animales. Y esto porque no es una obra para nada religiosa, sino un producto decorativo y palaciego. La inscripción nos dice que fue hecho para la favorita del califa en aquellos tiempos y ensalza la belleza de esa mujer comparándola con la de la propia caja. Es un bote cilíndrico con tapa. Esto en latín se llama píxide, os lo digo por si veis su nombre por algún lado, que, y como os digo, fue encargado para una favorita real, para que en él guardara sus joyas o sus perfumes o sus pañuelos de seda o lo que fuera. Es un objeto del ajuar femenino, puramente ornamental, puramente decorativo. Y sabemos que en el siglo X, en la época del califato, los mejores talleres de talla, de trabajo de marfil de todo el mundo musulmán estaban precisamente en Córdoba. Esos artesanos del marfil, marfil importado desde el África o importado en algunos casos y a través de largas rutas comerciales desde las tierras de Siberia. Acordaros que los colmillos de los mamuts también fueron trabajados en el medievo, especialmente en las tierras del norte de Europa, pero en algunos casos llegaron también al sur, a las tierras de Andalucía. Ese marfil, insisto, tuvo a sus mejores artesanos en la ciudad de Córdoba y eran encargos reales o encargos de destacadas familias de la nobleza. Acordaros que es un material muy, muy costoso, forma parte, todo lo hecho con él, de las artes suntuarias, de las artes de lujo. Pero cuando el califato cayó tras la muerte de Almanzor en el 1005, a comienzos del siglo XI, todo el gran
imperio musulmán en tierras españolas quedó fragmentado en una serie de pequeños reinos, le llamamos en árabe reinos de taifas, que a menudo luchaban entre sí y que podían, dependiendo de las circunstancias, ser aliados o enemigos de los reinos cristianos del norte, empeñados en un proceso de reconquista para el cristianismo de todo ese territorio que se había perdido en el 711. En el 711 los árabes musulmanes procedentes del norte de África llegaron a las tierras del sur de España y, aprovechando las disensiones internas entre la nobleza visigoda y su rey, llamado Don Rodrigo, conquistaron muy rápidamente el territorio. De ahí la profunda huella árabe que hasta hoy subsiste en España, entre otras cosas, en el lenguaje. No sé si lo sabéis, pero calculan los filólogos, los expertos, que quizás cerca de un 30% de las palabras del español, sobre todo el español antiguo, el español se creó derivado del latín justamente en la Edad Media, proceden del árabe. Y eso es por la larga convivencia entre árabes, musulmanes y cristianos en la península ibérica a lo largo de 8 siglos, mucho más tiempo que el que los españoles estuvieron mandando en estas tierras de Bolivia en la época del virreinato del Perú, para que veáis. Y si la herencia de esos 3 siglos es la lengua española, es la religión católica y son formas artísticas que van desde el Renacimiento, el manierismo, hasta el barroco y el neoclasicismo, y todo eso se hizo con una presencia de 3 siglos, imaginaros lo que 8 siglos de presencia musulmana en el medievo peninsular ibérico pueden hacer para la cultura española, tanto en la lengua como en las formas artísticas, obviamente. Así que esto se talló en Córdoba durante el califato, luego cayó el califato, se formaron los reinos de taifas, y ya sea por compra directa, esto había pertenecido a una princesa, pero esa princesa murió, España fue invadida en el siglo XI por gentes bereberes procedentes del norte de África, con una interpretación del Islam mucho más rigorista que la que hasta entonces habían tenido los omeyas. Parece que fueron ellos, los almorávides primero y los almohades luego, los que destruyeron el palacio de Medina Zara, que contenía, por cierto, una estatua de la favorita del sultán, del califa, perdón, en su patio. Eso debió de parecerle una abominación a almorávides y almohades que destruyeron ese fabuloso palacio de Medina Zara en las afueras de Córdoba, y el bote que estaba en ese palacio cayó en manos de alguien que, con el paso del tiempo, o lo regaló o lo vendió a un cristiano. El caso es que el bote acabó parando como una ofrenda, como un exvoto, en el tesoro de la Catedral Cristiana de Zamora, una ciudad de un reino cristiano del norte de España en aquellos tiempos. Obviamente, quien lo regaló a la Catedral de Zamora no tenía ni idea de árabe, no podía leer la inscripción caligráfica cúfica que veis ahí, y que nos habla del carácter puramente profano y palaciego y decorativo de este hermoso bote. Lo que le importaba al cristiano que lo regaló es la belleza del bote, el lujo del marfil y la técnica exquisita en el tallado del mismo. Eso lo hacía valioso y, por lo tanto, digno de estar en la sacristía, en el tesoro de una catedral cristiana. ¿Entendido? Así que se valora el arte musulmán, y unas veces por relaciones diplomáticas. Por ejemplo, os diré que el emir
Al-Mutamiz de Sevilla en el siglo XI, en el 1063, mandó a León, una ciudad próxima a Zamora, los restos mortales, los huesos de San Isidoro, que había sido un gran sabio en la España visigoda del siglo VII y que había muerto allá en Sevilla. Era un santo cristiano, venerado como santo y como sabio por los cristianos, y este emir de Sevilla, queriendo mostrar su amistad con el rey de León, Fernando I, le mandó una embajada con las reliquias de San Isidoro envueltas en una preciosa seda musulmana decorada con distintos animales. El rey leonés recibió todo aquello, mandó hacer un cofre para guardar esas reliquias, lo decoró, lo mandó decorar por fuera con plata en estilo románico. Esto ya nos lo explico ahora, pero se reutilizó la seda que había envuelto las reliquias para forrar el cofre por dentro, que es un ejemplo precioso de combinación de estilo y de técnica musulmana y cristiana en un mismo objeto. Así que no vayáis a pensar que musulmanes y cristianos estuvieron siempre a la gresca y a la pelea y en batalla durante los tiempos medievales. Hubo época de guerra y en el territorio español se libraba una guerra de reconquista para los cristianos del territorio ocupado desde el siglo VIII por los musulmanes, pero también hubo alianzas entre cristianos y musulmanes contra otros señores cristianos o musulmanes. Hubo todo eso. Y en medio de esas alianzas hubo regalos diplomáticos que permiten llegar obras de un país y de una cultura artística al otro, como os estoy diciendo. Otras veces es por guerra. Acordaros que en el derecho de guerra existía en el pasado el derecho a tomar el botín, es decir, las propiedades, las armas, pero también las cosas valiosas del enemigo derrotado. Así que algunos objetos conservados en sitios cristianos, como el pendón de las Navas de Tolosa, que os enseñaré después, vienen precisamente de botín de guerra. Otras veces es simplemente por la compra y por el comercio. Estos productos tan bellos y que en la España de la época tallaban como nadie los musulmanes, podían interesar a nobles cristianos que a través de algún intermediario, de algún mercader, los podían comprar primero para su uso personal o luego para ser regalados como ofrenda a un lugar de devoción importante. El caso es que este bote, perfectamente musulmán, de uso femenino y palaciego, acabó en el tesoro de una catedral cristiana. Y fijaros, lo mismo le sucedió a esta bella pieza escultórica trabajada en bronce de 1 metro de altura aproximadamente, que conocemos como el grifo de la Catedral de Pisa. Grifo porque representa a ese animal mítico híbrido de león y de águila, y de Pisa porque a finales del siglo XII fue regalado por algún noble que había estado en las cruzadas en Tierra Santa a la Catedral de Pisa, que entonces se hallaba en plena construcción. Una catedral románica que cuenta con el campanario más conocido de la historia del arte. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? Y hago la pregunta para ver si me estáis siguiendo. ¿Por qué es inclinada? ¿Por qué es inclinada? El campanario de la Catedral de Pisa es la famosa Torre de Pisa. Es una construcción románica, medieval, ¿de acuerdo? Contemporánea, más o menos, a la llegada de este grifo a Pisa. Un grifo, como os digo, en bronce, hueco por dentro, de aspecto imponente, bastante grande, que según la leyenda, pero es solo una leyenda, fue regalado por el rey Amalrico de Jerusalén. No sabemos si fue Amalrico, pero en cualquier caso otro noble
quizás italiano y procedente de Pisa y que había estado en las cruzadas, lo compró allá. Se discute el origen de esta obra, pudo haberse hecho en el Jurasán iraní, pudo haberse hecho también en Egipto. Últimamente se habla del origen omeya, andaluz, también de esta obra. Pensad, Córdoba a lo mejor para vosotros no significa nada, pero en este tiempo medieval, en la época del califato, en el siglo X, fue la ciudad más importante y más poblada de todo el continente europeo. Tenía cerca de 1 millón de habitantes. En esa época, cuando Londres apenas tenía 10.000. Eso es solo para que os deis una idea como referencia. Y a Córdoba llegaban a estudiar matemáticas, a estudiar álgebra y a estudiar filosofía también, sabios cristianos de toda Europa, incluido el que sería el Papa del año 1000, Silvestre I. Él era un monje del sur de Francia, fascinado por el conocimiento matemático musulmán, y sabemos que fue a Córdoba antes de ser papa a estudiar las reglas del ábaco, la contabilidad musulmana. Así que era un foco de ciencia extraordinaria. Los mejores médicos de aquel entonces eran médicos árabes. Y a Aristóteles, el gran filósofo griego del siglo IV, se lo conoció en Europa primero a través de las traducciones del griego en árabe. Fueron los árabes los primeros en interesarse por la filosofía aristotélica, y a partir del siglo XII los textos de Aristóteles fueron traducidos también al latín y fueron debatidos en las universidades cristianas europeas. Las universidades son un invento medieval. Una de las más antiguas es la de la Sorbona de París, la de Salerno, dedicada a la medicina en Italia, es también muy antigua, junto con la de Bolonia, dedicada al derecho. ¿De acuerdo? Así que esa ciencia heredada del mundo antiguo, en ocasiones, en muchas ocasiones, sobre todo en astronomía, en matemáticas, es transmitida a los cristianos con la mediación musulmana. Pues bien, habréis oído hablar de las cruzadas, el intento de recuperar para el cristianismo los territorios de Israel por donde había transcurrido la vida terrena de Cristo, conquistados por los musulmanes a mediados del siglo VII, como os decía antes, al hablar de la cúpula de la roca. La primera cruzada contra el Islam tuvo lugar en el 1095 y a partir de ahí, en el siglo XII, hubo una segunda cruzada y a finales del XII una tercera cruzada que resultó infructuosa porque las tropas del sultán Saladino acabaron imponiéndose a la coalición de reyes cristianos, alemanes, franceses y británicos que habían llevado a sus ejércitos a ella. El caso es que en medio de esas guerras de religión y de ese intento de control de Tierra Santa, llegaron al oriente muchos nobles, muchos guerreros cristianos que se sintieron fascinados por la rica artesanía musulmana y sea Malreco o sea cualquier otro noble italiano, el caso es que compró este grifo y lo regaló a la catedral de Pisa para que fuera colocado encima del tejado. Seguramente por su aspecto imponente evoca vigilancia, evoca control, como sucede con los gallos y como sucede con los leones, que también en el arte cristiano medieval estaban muchas veces a la entrada de las iglesias con un sentido eminentemente protector, pero el grifo también, por su doble naturaleza terrestre y aérea en los bestiarios, fue visto a veces como un símbolo
de Cristo en su doble naturaleza divina y humana. Así que, por las razones que fueran, por su valor simbólico o por su valor ornamental, el caso es que el grifo en cuestión, que es musulmán, fue regalado a la Catedral de Pisa y allá estuvo sobre el tejado de la Catedral de Pisa durante muchos siglos, hasta que en el siglo XIX, que es cuando se empieza a desarrollar el estudio del arte antiguo y el respeto al patrimonio heredado del pasado, se tuvo la idea de preservarlo mejor guardándolo en el Museo de la Catedral, que está en la zona del cementerio cubierto de la misma área arquitectónica de Pisa. Y por eso se lo llama, os decía, de esta manera. Os pregunto, ¿en qué se nota que es una obra musulmana? Os lo estoy ampliando un poquito. Es muy naturalista, dejando de lado que los grifos jamás existieron, son un producto de la fantasía humana, nacieron de la imaginación de los pueblos mesopotámicos ya en la antigüedad y de ahí pasaron a Grecia, de Grecia a Roma y de Roma al medievo, tanto entre cristianos como entre musulmanes. Pero dejando aparte el asunto de la naturaleza mítica de esta criatura, ¿en qué se nota que esto es musulmán? La grafía. Por un lado, caligrafía. Está en todo el borde de esa especie de manta o colcha que tapa todo su lomo. Caligrafía en árabe. Pero además, fijaros en el aspecto general, la geometrización de este cuerpo. Os había dicho que entre los musulmanes, en el Corán, no se dice nada concreto sobre las pinturas, aunque se destruyeron las representaciones presentes en la Kaaba, salvo ese icono con la Virgen María, pero sí os decía que los musulmanes tienen una especial antipatía por lo escultórico y por eso la estatua de la favorita del califa Abderramán III fue destruida cuando llegaron a España desde el norte de África los almorávides y los almohades luego. Esto es escultórico, es bulto redondo y obviamente si le da el sol proyecta sombra. Sin embargo, dado su fuerte geometrización y su antinaturalismo y su desproporción, mirad, tiene unas alitas a la manera persa. Acordaros de las clases de historia del arte que os di hace unas semanas y esas mismas alas son desproporcionadas con el tamaño del grifo, con unas alas así, si esta criatura existiera, jamás podría levantar vuelo. Son unas alas en proporción tan cortas como las de las gallinas, que sabéis que pueden dar saltitos, pero volar no propiamente. Tienen un cuerpo demasiado pesado para el tamaño de las alas, igual que pasa con este grifo. Ese antinaturalismo, la imposibilidad que se lo confunda con una criatura natural, obra de Dios, permite su existencia, junto con la función eminentemente práctica que tuvo este grifo en algún palacio en su origen. Como os dije, no sabemos si se hizo en el Jurasán, que era la región de Persia en donde mejores obras de metalistería en bronce y en latón se hacían en esos momentos, o en Egipto o en la Córdoba andaluza. Pero el caso es que su función fue puramente decorativa en un ambiente palaciego. Este grifo jamás pudo estar en un mausoleo o en una mezquita. Acordaros, queda completamente prohibida la figuración humana o animal en esos espacios sagrados y además de eso, de ser ornamental, de ser decorativo, parece que sirvió como fuente. Se ha visto en la restauración que le han hecho hace poco que la parte
la base de las patas estaba originalmente hueca y parece que tenía como una tubería por dentro para que el agua que salía de un manantial pasara por el interior de su cuerpo y fuera vertida por la boca entreabierta. Es ese carácter de obra puramente servil y funcional, práctica, al mismo tiempo que decorativa, el que permite la existencia de la escultura en el mundo islámico. Otros productos en metal con diseños parecidos a leones y función de incensarios, con el cuerpo perforado para que a través de los agujeritos se despidiera la fragancia del incienso y se pudiera ver el chisporroteo de sus brasas y la salida de los humos del incienso, también se crearon en el Jurasán por este mismo tiempo, entre el siglo X y el siglo XII. ¿De acuerdo? Y pensad, ya nos lo enseñé, que el Palacio de la Alhambra de Granada tiene un patio conocido como el Patio de los Leones por la decoración de su fuente. Y esos leones de mármol y de tamaño natural se tallaron en la época del califato, que fue la de más amplitud a otras culturas y de mayor tolerancia en cuanto a las imágenes en el mundo musulmán de la época, y esos leones decoraron algún palacio cordobés antes de que pararan en Granada, decorando, reutilizados, el patio del Palacio de la Alhambra. Pero como os digo, siempre que hay esculturas en vuelto redondo y de gran tamaño, es solo porque hacen una función decorativa, porque jamás pueden confundirse con animales de verdad por su marcada estilización y geometrismo, y también porque cumplen una función servil, una función práctica, echando agua o conteniendo incienso. ¿Queda eso entendido? ¿Sí? Sí, también tiene hexágonos dentro del cuerpo. A eso voy. Octágonos, No, no son hexágonos, son círculos, y eso es círculos. muy característico. Sí, sí, son circulitos pegados los unos a los otros, obviamente por la combinación acaban formando como hexágonos. Ese es un diseño, es un patrón muy característico de las sedas musulmanas, que pueden contener en su interior figuras animales, vegetales o hasta humanas. Aquí ya no se ha entrado en tanto detalle, pero todo el patrón ornamental de la manta con esa geometría o de la colcha, si le queréis llamar, es de diseño musulmán. Así que otra vez la geometría, la caligrafía, y fijaros si es fantástico, los muslos del grifo están decorados con un diseño grabado vegetal. Así que imposible tomarlo por una criatura verdadera. Y la integración de todos esos elementos tan característicos del mundo islámico, una vez más, están presentes en esta fascinante figura que, ya veis, fue admirada por un noble cristiano que la consideró suficientemente bella, costosa, exótica e interesante como para regalarla como ofrenda a la Catedral de Pisa. Y a los de Pisa les pareció suficientemente sugestiva como para ponerla encima del tejado de la entrada de su propia catedral y mantenerla ahí durante muchísimos años. Otro ejemplo más
¿Se me escucha? Sí, doctora. De acuerdo, son solo 5 minutos, por favor, porque solo ejemplificar el mismo punto que os venía dando hasta ahora. Comparto la pantalla una vez más. ¿Estáis viendo? Sí, doctora. Le avisáis, por favor, a los demás. Son solo 5 minutitos, no me lleva más tiempo. Entonces os decía, otro testimonio fascinante de la admiración cristiana por la artesanía musulmana en el medievo nos lo proporciona este manto. Le llamamos hoy el manto de la coronación y se conserva en la actualidad en el Tesoro Imperial de Viena, en el Museo Histórico de esa ciudad austríaca, pero para nada se hizo en Viena ni su origen es cristiano. Sabemos que en el año 1134, y lo sabemos porque lo dice la inscripción en grafía cúfica en letras árabes que bordea en oro todo el manto, sabemos que en el año 1134 unos bordadores árabes de la isla de Sicilia lo acabaron de hacer para el entonces rey de la isla, un monarca que ha pasado a la historia como Roger II. Él era de origen normando y a lo mejor por películas sabéis ya que los normandos son descendientes de los vikingos. Son población procedente de Escandinavia, en un principio pagana, que después de hacer sus incursiones de rapiña por las costas atlánticas europeas, acabaron estableciéndose en una región del norte de Francia, que en honor a ellos hasta hoy se conoce como la Normandía. Normandía quiere decir tierra de los normandos y normandos quiere decir los hombres del norte, son los hombres venidos de Escandinavia y que a cambio de no saquear más el territorio francés recibieron una gran propiedad, un gran territorio, insisto, en la península de ese nombre en el norte de Francia, y asentados ya en Francia se convirtieron al cristianismo y unas décadas después, a finales del siglo XI, se lanzaron a la conquista de la Inglaterra sajona, algo que sucedió tras la batalla de Hastings en el 1066, y contemporáneamente y paralelamente a eso se lanzaron a la conquista del Mediterráneo, navegando hacia el sur, atravesando el estrecho de Gibraltar y plantándose en la isla de Sicilia, que había sido ocupada desde el siglo IX por piratas musulmanes procedentes de las costas de Túnez en el norte de África. Menciono todos estos hechos para que veáis y para que entendáis por qué Sicilia fue, junto con Toledo en Castilla, en España, en el centro de España, un auténtico crisol de culturas en el periodo medieval. En Sicilia, antes de la llegada de los musulmanes, mandaban los bizantinos. Sicilia en la antigüedad había sido parte del mundo griego, integrando lo que llamaron los romanos la Magna Grecia, y luego había sido parte, por supuesto, del Imperio Romano. Pero también a Sicilia habían llegado los cartagineses procedentes de la vecina África. Y luego de ser parte del Imperio Bizantino, como os digo, se produjo la conquista musulmana y a finales del siglo XI la conquista cristiana de los normandos. Pues bien, el rey Roger II, en el 1134, le encargó a unos bordadores musulmanes que habían en la isla. A pesar de la conquista cristiana, obviamente la gente musulmana siguió viviendo ahí, pero sirviendo y acatando las leyes de unos nuevos señores, así que el rey le encargó a bordadores musulmanes que le hicieran este manto, posiblemente el más espectacular de toda la historia de los mantos. Y en él otra vez se muestran
el rico influjo presente en el arte islámico. La seda con la que está hecho es seda de origen chino, pero el diseño de los leones atacando dromedarios y la palmera al medio es un diseño de origen persa, sasánida. En la orfebrería y en la platería sasánida y en las sedas sasánidas hay composiciones simétricas y cacerías de animales, los herbívoros por los fieros carnívoros, muy parecidas a esta. La planitud en el tratamiento del diseño es característicamente musulmana. El poco naturalismo de los leones, que casi parecen tigres, con todo ese bordado a rayas, con los hilos de oro sobre el rojo de la seda que veis ahí, y la decoración de los muslos con diseños vegetales, como os decía, para el grifo de la Catedral de Pisa, son característicamente musulmanas. Pero todo esto se hizo ex profeso para un rey cristiano. Y la inscripción del borde está en árabe, era el idioma de los musulmanes. En la Sicilia medieval el idioma oficial con los normandos será el latín, pero también hay documentos de la Cancillería escritos en árabe porque buena parte de la población usaba esa lengua, ya que procedía del norte de África, y otros documentos se escribían en judío. Había una población judía bastante importante, y también en griego. Y eso a pesar de que los normandos fueran los grandes enemigos políticos de los bizantinos en ese tiempo por el control del Mediterráneo central y del Mediterráneo oriental, hacia el que querían expandirse los normandos, y que era control y que era territorio bizantino en aquellos tiempos. ¿De acuerdo? Así que esto está hecho por bordadores árabes con inscripciones árabes que desean prosperidad y larga vida al poseedor del manto. Y parece que dan los nombres de los bordadores, yo no lo sé, y firman la obra en lo que en tiempos cristianos sería el año del 1134. Ya veis que la técnica es exquisita y no se reparó en gastos. Todo esto está bordado con auténticos hilos de oro, y todo lo que veis en blanco, sobre todo en el bordeado de la palmera central y de los leones y de los dromedarios, está hecho con sartas de perlitas pequeñas. Y todo el borde del frente del manto, que veis en la parte de arriba extendido como está trabajado con oro, con perlas y con piedras preciosas. Es un manto que mide unos 3 metros de diámetro, está pensado para un adulto, y si se llama de la coronación no es porque Roger II se coronara con él ya era rey antes de eso, sino porque con el paso del tiempo el manto pasó a propiedad de los emperadores de la dinastía Habsburgo de Alemania, y la capital de esa dinastía estuvo en Viena durante mucho tiempo, y los actos de coronación de esos emperadores cristianos en Centro Europa se hicieron vistiendo el nuevo emperador este solemne y espectacular manto. Así que testimonio de aprecio a la cultura musulmana por los cristianos, como veis. Igual que se importaron a los reinos cristianos espectaculares alfombras persas y turcas tejidas sobre una urdimbre con hilos de lana y de seda de riquísimos colores, anudados en forma muy precisa y luego cortados esos nudos para dar como resultado la superficie blandita y acolchada de las excepcionales alfombras turcas o persas de la época. Sabemos que los primeros que hicieron alfombras con nudos y con lanas cortadas parece que fueron los aqueménidas ya en el siglo V antes de Cristo. Esa tradición pasó al imperio persa sasánida y de ahí a los árabes cuando conquistaron todo ese territorio, y en el mundo persa lo distintivo serán los intrincados diseños vegetales y florales que veis en esta espectacular alfombra ardevil
conservada en el Museo Victoria y Alberto de Londres, y obra que perteneció a la mezquita mausoleo del Shah Tahmash en Ardebíl, en las tierras de Irán, en el siglo XVI, pero que más tarde, por justamente la dominación de ese territorio por parte de los británicos en el siglo XIX, pasó a la colección, insisto, de los reyes de Inglaterra, de la reina Victoria, y acabó dejándose en ese museo. Pensad que una alfombra como esta, que debe de medir unos 25 metros cuadrados, es obra de muchos tejedores y pudo tardarse en su elaboración varios años. Pensad que tejedoras expertas de alfombra pueden desarrollar al día 5.000 nudos en una alfombra, pero pensad que la calidad de las alfombras turcas o persas se mide por la cantidad de nudos presentes en una pulgada cuadrada, y esa cantidad puede superar los 300. Así que imaginaros el laborioso trabajo de elaboración de estas alfombras, en donde, dependiendo de las tradiciones locales, pueden participar artesanos masculinos o femeninos. Muchas veces son las mujeres las que las hacen en talleres, obviamente no alfombras tan lujosas como esta, encargo imperial para una mezquita, como os digo, pero normalmente el oficio se enseña de padres a hijos, y en la elaboración de las alfombras siempre hay una tejedora experta, como sucede en el mundo andino, veterana en la disposición de las lanas sobre la urdimbre. Aquí hay que cortarlas luego siguiendo un patrón. En el mundo turco suele ser estrellado y geométrico, en el mundo persa suele ser vegetal, evocando el jardín del paraíso, como veis, pero junto con la tejedora adulta tiene que haber siempre algún aprendiz niña que con sus deditos finos puede hacer una gran cantidad de nudos muy precisos y juntitos los unos a los otros. Pensad que si esta alfombra lo hubiera tejido una sola persona, seguramente hubiera necesitado su vida entera, con 8 horas de trabajo por lo menos al día, para hacerlo. Por eso son los productos de artesanía musulmana más valiosos en la actualidad. Siguen teniendo altísimos precios. Una alfombra de estas y mucho más pequeñas que compréis ahí en la tienda de San Miguel os puede costar fácilmente $10.000 o más, por las muchas horas de trabajo que todo esto implica, por la calidad de las lanas, por la calidad de los tintes. Y pensad que en este periodo medieval que estamos evocando aquí, las alfombras, igual que hoy, más valiosas, estaban tejidas también con hilos de seda y a veces con oro y de plata, que les dan su brillo característico, y se habla de una alfombra persa fabulosa en verdad, elaborada con piedras preciosas, con esmeraldas, con rubíes, para hacer las plantas de ese jardín y las flores de ese jardín maravilloso. Así que estas alfombras fueron muy codiciadas por los nobles musulmanes para decorar sus palacios, para decorar sus mezquitas y madrasas, pero también desde el siglo XVI sabemos que a través del puerto de Esmirna en Turquía se exportaban a tierras europeas. Y fijaros, en Flandes, en las tierras de la actual Bélgica, que era donde estaban los mejores talleres de tapicería entre los cristianos de aquella época, muchas veces se imitaron esas alfombras turcas. Este es persa, como os digo, pero las turcas llegaban a Europa, se imitaban esas alfombras turcas, podían ponerles elementos de la heráldica nobiliaria cristiana, y por eso sabemos que son producción cristiana, y a veces se falsificaban esas alfombras turcas. Y sabemos que una alfombra turca de medallones estrellados de tipo Uşak estuvo bajo el trono del rey Enrique VIII de Inglaterra durante buena parte de su gobierno. ¿De acuerdo? Así que productos exquisitos, de lujo, apreciados por los cristianos, y todavía hoy
el mundo de los textiles, el mundo de las alfombras, para la gente común es posiblemente lo más conocido de esa cultura islámica. ¿De acuerdo? Con eso terminaría la clase. Ya veis cómo el patronazgo nobiliario y real es importantísimo para la industria de lujo, para las artes decorativas, y ya veis cómo a veces los propios cristianos coleccionan y atesoran estos productos musulmanes. Igual que ya os lo dije al tratar, o bueno, os lo diré más adelante al tratar del Renacimiento, a partir del siglo XVI, algunos sultanes turcos contrataron los servicios de pintores italianos renacentistas, igual que hizo el Shah Jahan en la India en el siglo XVII para decorar sus propios palacios. ¿De acuerdo? Así que esa colaboración entre artesanos y patronos, o esas relaciones entre artesanos y patronos de culturas diversas, que no os pase, por favor, desapercibida. Si eso se ha entendido, con esto cierro la clase. El próximo día ya hablaremos de las artes cristianas del periodo medieval y de los aspectos sociológicos vinculados a ella. ¿Entendido hasta aquí? ¿Sí? Sí, doctora. Lo dejo entonces. Volvemos al Zoom y dejamos de compartir la clase. La finalizo para todos vosotros. ¿Hola? Sí, Buen bien, fin, Hola, sí, Gracias, doctora. doctor. buen fin de semana. Buen fin de semana. Ya Buen fin de terminamos. semana igualmente. Y nos Abríguese. vemos el próximo sábado. Que tenga buen Solo fin el de próximo semana. sábado, ¿de acuerdo? Solo el próximo bien. sábado. Sí, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta